Muy buenas a todos, de nuevo mis compas del servidor 343 and Beyond. Mi nombre es Levi Heicho y en este vídeo vamos a recoger cómo tenemos actualmente el nivel 23 lanzando el 24 del HQ de Levi, ¿de acuerdo? Como bien mostraba en los vídeos del principio, mi configuración dentro del fuerte no ha cambiado, ¿de acuerdo? Por una parte, pues tenemos los edificios centrales, HQ, laboratorio, biblioteca, los edificios de las facciones con los guerreros y los hospitales, las capacidades de tropas, aquí lo que tiene que ver con la alianza, el tanque, la granja, radar, tiendas y aliaciones, experiencia. Villa, casino, pues, donde se recluta y demás, y estos edificios que no son subibles o se suben para enviar a los refugiados, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vengo a traer un poco con este tip, ¿vale? Para los días de construcción y dejar construyendo vuestras construcciones y puntuar en el VS de manera más eficiente. Y es que yo ahora mismo no tengo ningún edificio en construcción que me vaya a tardar poco en construir, ¿de acuerdo? Pero bueno, imaginemos que el HQ tarda sus 4 días en construirse y no avanzaré, eso es uno de los primeros tips, no avanzaré la construcción hasta que yo vea aquí una palomita verde y lo dejaré para reclamar el día número 2 de construcción de VS o en el evento de preparación total donde sume a la parte de la construcción de edificios, o si podemos combar los dos eventos VS con evento popular con evento normal de preparación total, pues lo reclamaremos ahí, ¿de acuerdo? Otra de las cosas, entonces, bueno, termino, se liberará el espacio para seguir construyendo y seguiréis construyendo vuestro edificio dejándolo lleno de palometas verdes a reclamar. Eso sí, una vez se consuma todo el tiempo, o sea, no pueden, por lo menos en mi caso yo no he podido darle a terminar con la ayuda de Sofía y que no se haya reclamado automáticamente, ¿de acuerdo? Bueno, otro de los tips en cuanto a eso es que, como a lo que yo llamo construcciones menores, las voy dejando en menor nivel que mi HQ normal y que mi tiempo y velocidad de construcción me permite, y en este caso ya las he subido, las tenía para puntuar en el VS, las tenía en el nivel 15 y las he mejorado, ¿vale? Al punto en el que cuando habrán una construcción, el completar ahora va a aparecer un simbolito de Sofía y un completar ahora casi automáticamente, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tenía este nivel, eh, este aserradero a nivel 15, automáticamente yo voy a poder dar 3 clics aquí y Sofía y los recursos, mientras tenga los recursos, me lo van a construir automáticamente a nivel 16, 17, 18 o a lo que llegue, más después, si quiere avanzar un poquito más, una pequeña cantidad de diamantes, ¿vale? Yo este proceso ya lo he repetido para llegar, ¿veis? Aquí ya quizás solo la finca me pide 372 diamantes, pero antes me ha pedido 118 y 35 diamantes por completarlo automáticamente. ¿Qué pasa con eso? Que yo completo una construcción y sumo puntos a mi VS por 35 diamantes. Bueno, pues si lo repetimos con todas las construcciones menores que tenemos organizadas y emparejadas aquí para hacerlo rápido, veis aquí 170 diamantes, la turbina eólica del 16 al 17. Entonces, si yo quisiera podría avanzarlo ya. 170 diamantes, bueno, son pocos, son recuperables, ¿de acuerdo? Podría avanzarlo ya. Y también os diré por qué no avanzo más y ahí me meteré en otro punto, ¿veis? 170 diamantes. Es decir, todas esas construcciones menores que yo llamo 365 diamantes del edificio de fundición del 15 al 16, los campamentos de entrenamiento ya al 18 porque sí que necesito ya más experiencia. Bueno,
Esos edificios menores ya los pueden avanzar una vez su HQ está más alto, van ganando velocidad de construcción y Sofía y el tiempo y los recursos os pueden ayudar a completarlos automáticamente. Eh, ya me voy a mojar aquí. Ya incluso teniendo las dos filas construyendo o una, por lo menos asegúrense de que tienen una fila disponible para poder construirla automáticamente utilizando ese método que estaba comentando. ¿Por qué no he subido más aparte de los diamantes? Porque bueno, porque ya en el VS yo llego al punto en el que no me permite abrir más cofres, ¿de acuerdo? Y con 1.600.000 puntos mi clasificación actual de la alianza está en el 10 y de la competencia pues en el 12. Pues no está nada mal, Levi, ¿de acuerdo? Ya cuando me voy a encargar de quizá eh, abrir estos cofres y puntuar más, pues cuando ya dejando trabajando en la tecnología eh, esta rama de poder en Economio de la Alianza, ¿vale? No lo haré tan rápido. Economio de la Alianza es una buena rama a la que subir, ¿de acuerdo? Para nivel 10 por aquí, para otorgarnos más puntos según los mismos gastos de recursos que vamos haciendo en el VS y llegar a desbloquear los cofres de recompensa 7, 8 y 9, que es entonces donde ya vas a puntuar creo que hasta 3 millones o 6 millones, veíamos, ¿no? A comprobarlo, hasta 6 millones para poder abrir ese cofre. Como no es mi caso y, y tengo el economio de la alianza queriendo trabajar esto, ¿de acuerdo? Luego ya pasaríamos aquí a que, claro, para alcanzar esos 6 millones de puntos, seguir con esa rama, pues aquí ya nos van a dar el inicio por recolección, pues una suma del 100% si subimos esa rama al 100 al nivel 10 de puntos de recolección de recursos válido, como veis ahí, solo durante el duelo de alianzas, es decir, VS más el poder. Cuando gastamos en el día 1 los planos de modificación y las llaves, cuando subimos los edificios, cuando gastamos los núcleos de energía, y entonces esta rama ayuda a puntuar más alto para poder llegar a esos 6 millones y abrir esos cofres. ¿De acuerdo? Llegados aquí, llegados al final de este punto, ya os lo revisáis, esta es una rama muy buena para subir prioritariamente. Aquí aumenta los puntos de vuelve a aumentar los puntos de batalla de la alianza y el último cofre que tenemos es un por 2 a todos los cofres que vayamos abriendo. Vale, como esta rama, voy a hacerlo más rápido, 10 minutos 5 a velocidad por 2. Como esta rama, y como bien decía en el otro vídeo anterior, como esta rama llevará trabajo, llevará bastantes recursos subirla, yo de momento la voy a dejar hasta aquí, veré cómo avanzan los VS y entonces estoy dándole más Chinatsu, que es la heroína que en sus habilidades pasivas nos ayuda a aumentar más puntos en la alianza, pues la tengo un poquito más abandonada porque puesto que veo que llego, pero Mía, como decía, que insisto en Mía, sí que la estoy más focus en ella ahora mismo y en su habilidad pasiva, puesto que los planos y la experiencia de mejora que vemos aquí que aumenta en los planos y las estrellas a la que va subiendo, dando un 10% en el nivel 4 de experiencia de mejora, pues a la larga me va a ahorrar de momento planos más a corto plazo que lo que viene a ser Chinatsu, la rama de evento, la rama de tecnología que me proporciona subir más puntos al VS, no la voy a explotar tanto, entonces esperaré a medio largo plazo observando cómo funciona y cómo van los VS para entonces ya cambiar el foco de heroína y de prioridad en vez de tanque de modificación con Mia subiendo la de estrellas a Chinatsu y a la rama del economio de la alianza para puntuar más alto y poder abrir más cofres. Así se queda este vídeo con esos tips por ahí, con esa distribución de las granjas, con ese tip de crecimiento
En cuanto a puntos VS y de edificios secundarios en vuestra cuenta, ya os digo, como siempre, mantengan el foco en los edificios primarios y en menor nivel los demás, porque luego de golpe van a poder utilizar ese pequeño tip para recogerlos todos de golpe y puntuar un día fuerte en el VS. Optimícenlo, disfrútenlo, nos vemos en el juego.